Muy buenos días, mi nombre es Fátima María Vázquez Vázquez. En esta oportunidad les hablaré sobre el conflicto que está ocurriendo actualmente entre Israel y Palestina. ¿Qué pasa entre Israel y Palestina? Este conflicto que parece no tener fin. Explicaré en una sola parte y desde el principio el conflicto entre Israel y Palestina. Este conflicto es básicamente por la ocupación de un territorio, es decir, son dos poblaciones, la israelí en su mayoría población judía y la palestina con un 90% de población musulmana suní, luchando por lo que ahora se conoce como el territorio de Israel. Ambos reclaman su derecho a ocupar esa tierra. Vamos a ir cronológicamente y para empezar hay que remontarse hace mucho tiempo. Los israelitas reclaman ese territorio porque se consideran descendientes del pueblo hebreo y dicen que Israel es su tierra prometida. Y los palestinos la reclaman por ser descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva ahí miles de años. Y sabiendo esto vamos a situarnos cronológicamente. Nos vamos a finales del siglo XIX. En esta época los judíos habían sido desterrados de muchos países y se iban asentando donde podían. A su vez, en ese momento el territorio que era Palestina estaba bajo el control del Imperio Otomano, de la mano de Montefiore y Theodor Herzl. Se crea el sionismo, un movimiento político enfocado en crear un estado judío en lo que era el territorio de Palestina, aunque quedaban algunos judíos, y a raíz del sionismo empiezan a llegar algunos más. Pero no es hasta 1882 cuando empieza la inmigración masiva de judíos hacia el territorio palestino, lo que se conoce como la primera Aliyá. Entre 1882 y 1903 se produce esta migración de unos 30.000 judíos a las zonas palestinas. Entre 1904 y 1914 se produce la segunda Aliyá, esta vez de unos 40.000 judíos, y además coincide con un aumento del antisemitismo en toda Europa y Rusia. Para 1914, la población judía en Palestina había pasado a un 5%, de un 5% a un 25%, pero todavía quedaban 3 aliyás más. Nos pasamos ahora a 1917, fecha clave. En 1917 el Imperio Otomano pierde el territorio de Palestina y va a ser repartido entre las potencias vencedoras. ¿Y quién es el mayor beneficiado en todo esto? El Reino Unido fue el principal vencedor y se crea la Declaratoria de Balfour. La declaración es un documento que dice que el gobierno británico está a favor de crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, es decir, que los judíos ya contaban con el apoyo del Reino Unido. Volvemos ahora a las aliyás, porque hubieron 3 más, es decir, como 5 migraciones, siendo la última la de 1931 a 1939, cuando llegaron más de 250.000 judíos a Palestina. Para este momento los países árabes del alrededor ya habían atacado a los judíos que estaban en el territorio palestino y los palestinos habían creado un organismo de defensa. Se estaba creando una guerra civil entre judíos y los árabes, teniendo al Reino Unido como un quebrador de cabeza, por decirlo de alguna forma, porque también estaban metidos en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho los judíos se vuelven en contra de los ingleses porque los ingleses limitaban la migración judía al territorio de Palestina. Y tras miles de muertos llega 1947, donde llega la ONU toma parte y toma una decisión salomónica. Divide el territorio de Palestina en 2, una parte para los judíos y otra parte para los árabes, y a su vez el Reino Unido abandona Palestina. Un año después, en mayo de 1948, se proclama por primera vez el Estado de Israel en el territorio en que se le había dado la ONU. Y una vez proclamado el Estado de Israel, vuelven a dejar entrar a los judíos 2 días después de crearse Israel. Los árabes de Palestina, ayudados por la Liga Árabe, declaran la guerra al territorio de Israel, pero sorprendentemente Israel gana y se hace con un 25% más del territorio que ya tenía. 700.000 palestinos quedan exiliados de sus casas después de esta victoria de Israel. Nos vamos ahora a 1967, cuando la tensión en esta zona era máxima, pues en 1977 la ONU se había retirado y Egipto, Siria, Irak y Jordania se preparaban para atacar Israel. Israel ataca primero y se desata otra guerra, que vuelve a ganar Israel y vuelve a conseguir más territorio. Estos años que vienen después fueron unos años de violencia brutal, dados como en el episodio como la matanza de los Juegos Olímpicos de Múnich. Vamos a 1973, cuando tiene lugar la guerra de Yom Kippur, y aquí ya se unen los que no pueden faltar en ninguna guerra, Estados Unidos y Rusia, aunque en este caso era la URSS.
Estados Unidos apoya a Israel y la URSS a países árabes. Y en esta guerra de Yom Kippur la vuelve a ganar Israel. Esto sí que con resultados diferentes. Después de esta guerra, Egipto reconoce a Israel como Estado y además Israel promete devolver territorio palestino a los palestinos, caso que luego no acaba haciendo, y nos situamos ya en 1987. Cuando se produce la primera intifada. La primera intifada fue básicamente una revuelta del pueblo palestino contra el pueblo israelí, y en esta revuelta es cuando se crea Hamas. Hamas es una organización militar ultrarreligiosa que quería liderar las resistencias palestinas cuando en ese momento estaba en manos de una organización política llamada la ULP. La primera intifada acaba con 1.400 fallecidos en 1993 y Yasser Arafat, que era el líder de la ULP, reconoce el Estado de Israel y a su vez Israel reconoce a Yasser Arafat y a la ULP como representantes del pueblo palestino. Este es el único activismo de paz que se ha visto este año. Después de la tensión evidentemente siguen aumentando y entre 2000 y 2005 se produce la segunda intifada. Hay más de 4.000 muertos en esta revuelta y uno de ellos es Yasser Arafat, líder de la ULP. ¿Esto qué significa? Que jamás el grupo militar tiene un paseo libre, jamás toma el poder de Palestina y el conflicto se radicaliza aún más. Y es que de su proclamación como Estado, Israel intenta reducir la presencia de palestinos en el país por medio de restricciones y represiones. Y los guerrilleros palestinos han intentado dañar lo máximo posible a Israel. Israel tenía un método conocido como los asentamientos, en los que organizaba asentamientos judíos dentro de los territorios palestinos para intentar colonizar, algo que está prohibido por el derecho internacional. Y ahora bien, vamos a la actualidad. ¿Qué ha pasado estos días? Pues bien, en Israel lleva gobernando Netanyahu desde hace unos años. Pues bien, a efectos oficiales el territorio palestino es Cisjordania y la Franja de Gaza. Hamas controla la Franja de Gaza y el punto más caliente del conflicto. La financiación y el armamento de Hamas viene por parte de Irán. Y bien, ¿qué pasó el sábado 7 de octubre del presente año 2023? El sábado, 5.000 misiles fueron lanzados a varias partes de Israel, incluyendo ciudades como Jerusalén o Tel Aviv. Y además combatientes armados cruzaron las fronteras de Palestina a Israel, atacando zonas del sur como el famoso festival que acabó en una absoluta masacre. Esto sorprendió porque Israel suele ser un puntero en temas militares, sobre todo de inteligencia, porque en Israel tienen el Mossad, teóricamente el servicio de inteligencia más avanzado del mundo, y les sorprendió completamente desprevenidos el ataque. Después de ese ataque, el portavoz de Hamas ha anunciado que en este ataque es una guerra contra los invasores, y a su vez Netanyahu, parte de Israel, ha prometido contestar el ataque y declarar que su país oficialmente está en guerra contra Hamas, a los que califica de organizaciones terroristas. Este ataque viene después de un aumento muy grande de la tensión en Cisjordania y en Gaza, con más de 200 palestinos muertos en los que va de año, cifras que ya han superado a todo el año anterior, y restricciones de movilidad, atención sanitaria e incluso electricidad por parte de Israel a la Franja de Gaza. Este nuevo ataque son ya más de 1.000 los fallecidos, y las decenas de años que llevan durante esto. Los fallecidos se cuentan por decenas de miles. Otros conflictos más que parecen no tener fin, pero que esta vez parece haber llegado a un punto de este nuevo ataque. Ya son más de 1.000 los fallecidos, y en las decenas de años que llevan durante esto los fallecidos se cuentan por decenas de miles. Otro conflicto más que parece no tener fin, pero que esta vez parece haber llegado a un punto de inflexión, aunque eso sí sea para mal.